Antes de empezar, un spam rápido, en la descripción encontrarán los links para las redes sociales de un amigo mío que se dedica a los fanarts, su nombre es Felbakeneko, y en mi opinión es bueno en lo que hace. Ok, ya no los entretengo, corre vídeo. Estos vídeos contienen material sensible, se recomienda que los menores lo vean en compañía de un adulto. Las dos mujeres no quisieron darle a Izuku la oportunidad de atacar, por lo que sin pensarlo fueron a atacarlo. Mirko trató de darle una patada de hacha, pero Izuku atrapó su pierna con una mano y luego su mano brilló en un tono blanco, a lo que Mirko saltó hacia atrás, y cuando quiso volver a usar su fuerza, notó que esta ya no estaba. ¿Qué me hiciste?, preguntó Mirko con miedo a ver que su Kirk ya no le respondía. Un pequeño truco que acabo de aprender, no quería quitarte el Kirk, ya que no quiero tener que soportar las temporadas de celo de los conejos, así que solo lo bloqueé. Descuida, el bloqueo se irá cuando chasquee los dedos, pero te digo que no planeo hacerlo pronto. Ante esto Ryuko también se enojó, y convirtió sus manos en las garras de un dragón, para luego tratar de darle un zarpazo a Izuku, pero este atrapó su mano y le dio un potente golpe en el estómago, haciéndola escupir una mezcla de sangre y saliva para luego hacer lo mismo que hizo con Mirko, haciendo que la rubia quedara recostada en el suelo adolorida, y así quedó la habitación, con los tres individuos completamente quietos. Dos de ellos estaban más que indefensos, y el otro tenía a las otras dos a su merced. Me resulta irónico, hasta donde tengo entendido, ustedes me hicieron todo eso porque tenían miedo de que yo las dominara, aun cuando ustedes ni siquiera me interesaban, pero ahora, diría el rubio mientras caminaba a Rumi mientras ponía sus dedos en su mentón y la forzaba a verla a los ojos. Admito que tiene una chispa que me llama la atención, una llama en lo más profundo de sus almas, que la hace actuar de esa manera, fuertes, salvajes, indomables. Mirko se molestaría un poco ante las palabras de Izuku, y aun sin su fuerza trató de golpearlo, pero no le hizo nada, a lo que Izuku le dio una bofetada a la albina, tirándola al suelo. Saben, me siento raro diciendo esto, es como el monólogo de un villano. Entonces deja de hablar y vete, no tenemos poderes, y tú estás libre, ya no tienes motivos para estar aquí. Diría Mirko en un vago intento por librarse de lo que ella sabía iba a ser su castigo. Sabes, al principio consideré eso una opción, pero siéndote honesto, ¿qué tendría eso de justo? Ustedes me torturan y me violan durante días y yo solo me voy dejándolas a ustedes sin castigo alguno, eso no me parece para nada justo. Diría Izuku mientras caminaba hacia una silla para luego descansar en esta misma. Tú no eres un juez, ni menos un verdugo.
Tienen razón, pero siendo honesto tampoco estamos en la antigua Grecia, o en alguna de esas civilizaciones antiguas donde los esclavos estaban permitidos. Ante esto Mirko y Ryuko solo se quedarían calladas, ya que el peliverde tenía un punto, pero claramente ellas no iban a dejar que él hiciera lo que quisiese, por lo que se levantaron y se pudieron en posición de pelea. Me sorprende que aún les quede valor, teniendo en cuenta dos cosas: primero, en mi clase soy el más fuerte, y segundo, ustedes ya no tienen poderes. Solo debemos hacer que chasquees los dedos para recuperarlos, y una vez lo hagamos será pan comido volver a encerrarte en ese armario. Decir eso fue un error del cual Mirko se arrepentiría después, ya que Izuku al instante recordó todo el dolor que esas chicas la hicieron sufrir, y como si todo hubiese sido planeado, de inmediato su mente se desconectó, y su lado salvaje tomó el control, múltiples tentáculos salieron de su espalda y atacaron a las mujeres quienes no se pudieron defender en lo más mínimo y solo vieron cómo aquellas cosas les arrancaban por completo la ropa, mientras que Izuku solo rugió con fuerza mientras más tentáculos aparecieran y lo cubrían por completo, para luego solidificarse, creando una armadura que cubría todo su cuerpo, de pies a cabeza. Sus brazos constaban de sus ya clásicas garras, su casco era igual al de los espartanos, con la diferencia de que este no mostraba nada del rostro, en su lugar mostraba irregularidades y cosas similares a colmillos. Este también tenía dos agujeros los cuales brillaban en un intenso color verde, además de múltiples líneas alrededor de este que brillaban del mismo color, siendo estos los ojos, el torso de la pero con múltiples detalles. El principal eran una hombrearas bastante puntiagudas que por sí solas podrían servir como arma. A los costados tenía divisiones, similares a las branquias de un pez, pero con el típico brillo verde. De los pies salían tres puntas, las primeras dos hacia adelante, y la tercera hacia atrás, dando la forma de una bestia. De su espalda salían múltiples picos, los cuales estaban alineados perfectamente con la columna, y al final de esta una cola de 1 metro con 40 centímetros, que terminaba en una afilada cuchilla la cual se movía de manera amenazante, como si fuera una extremidad más sobre la cual Izuku tenía control. Al ver a aquel ser frente a ellas, las dos mujeres se sintieron más que débiles. Estar desnudas y amordazadas frente a un ser tan imponente hacía que el corazón les latiera a 1000 por hora, se sentían como simples conejos a la merced de un león. Izuku caminó primero hacia Mirko, ya que al ser ella la primera en abusar de él, su instinto decía que debía ser la primera en ser castigada. No se confundan, Izuku no iba a abusar de ellas, aún con su lado salvaje controlándolo. Él no quería poner sus manos sobre alguna de las dos, ni menos introducir su hombría en ellas. Lo que sí iba a hacer era humillarlas, de la misma forma en la que ellas lo humillaron a él. La tenían amordazada, jalaran un poco, ganándose un quejido de dolor, pero lo que el peliverde quería ganar con eso era que ella abriera las piernas. Luego sacó otros 3 tentáculos y los apuntó cada uno a un lugar específico. Mirko quiso gritar ya que no quería que le hicieran eso, pero Izuku metió el primer tentáculo en su boca para callarla, y solo por seguridad le hizo lo mismo a Ryuko, así evitando que alguna de las dos pidiera ayuda. Luego apuntó los otros 2 tentáculos a los agujeros inferiores de Mirko, y sin piedad alguna lo introdujo. Comenzó a moverlos de adentro hacia afuera. Al principio Mirko quiso gritar, siendo ese grito ahogado por el tentáculo que tenía en la boca, y durante algunos segundos fue así. Sin embargo, poco a poco el tentáculo dejó de ahogar gritos y comenzó a ahogar gemidos, de alguna forma que Mirko no entendía. El sentirse sometida por un ser tan fuerte le estaba gustando. Quiso rechazar esas ideas, ya que ella se negaba a creer que una mujer fuerte como ella pudiese ser domada, pero el placer que comenzaba a recorrer cada centímetro de su cuerpo no le permitía resistirse. Sin percatarse, esta comenzó a lamer el tentáculo que tenía en la boca. Izuku no había metido mucho de este en su boca ya que solo quería callarla, no ahogarla. Por esto la chica podía rodear aquel tentáculo con su lengua. Sus ojos se pusieron blancos, y sus mejillas se tornarían rojas. Su mente se estaba nublando, y sin darse en la única persona que lograría complacerla, ya sea de una o de cualquier forma. Mientras veía a su amiga ser tratada de esa forma, Ryuko comenzó a pensar en todo lo que había hecho, y al final logró tener un momento de lucidez, momento en el cual ella se dio cuenta de todo lo que había hecho, y sintiéndose culpable se rindió. Su aura luchadora desapareció, y dejó que aquel chico hiciera con ella lo que él quisiera. Izuku, aún en modo salvaje, notó esto, y con curiosidad le quitó el tentáculo de la boca, permitiéndole hablar.
Lo arruiné, lo hice en grande, sé bien lo que hice, o más bien, lo que te hice, no sé por qué lo hice, algo tomó control de mí, y sé que no es excusa, ni siquiera quiero excusarme, solo, haz de mí lo que creas que merezco. Izuku vio a Ryuko por un momento, y en ella sintió una tristeza gigante, y por un momento, no supo qué hacer. Mente de Izuku. ¿Y ahora qué? Preguntó el subconsciente de Izuku viendo aquella escena sin saber qué hacer. Yo digo que le arranquemos la mandíbula para que deje de hablar y luego le demos con todo. Diría el lado salvaje de Izuku, el cual se encontraba más fuerte que nunca. Ey, tranquilízate, todos sabemos que no fue del todo su culpa, ni tampoco de esa chica conejo. Papá nos advirtió que las hormonas aún podían afectar a las mujeres con quirks de animales, sé que ellas torturaron a Izuku y todo, pero, ¿podemos culparlas por haber sido controladas por sus instintos animales, teniendo en cuenta que nosotros literalmente le dejamos a los instintos animales de Izuku tomen el control cada vez que va a tener sexo? Diría la representación de las emociones, haciendo que durante algunos segundos hubiera un sepulcral silencio. Tienes un buen punto, pero debes tener en cuenta dos cosas. La primera, las chicas nunca sufren cuando dejamos a Salvaje tomar el control. Diría la representación del intelecto mientras se acomodaba los lentes. Además, yo nunca he hecho nada que ellas no quisieran, ni mucho menos las he tratado como objetos. Diría el lado salvaje de Izuku apoyando a la representación del intelecto. Ese era el segundo punto, gracias por dejarlo en claro. Diría la representación del intelecto, a lo que la representación de las emociones se quedaría callada. Pero no olvidemos que la rubia se ve arrepentida. Diría un Izuku el cual tenía puesto un traje de héroe muy típico de los héroes americanos de los cómics, este Izuku era la representación de su heroísmo. Pero la morena no lo está, más bien parecía dispuesta a encerrar a Izuku de nuevo. Diría la representación del intelecto. De acuerdo, tengo una propuesta, las castigaremos ahora, y luego veremos si están realmente arrepentidas. Si lo están les daremos una oportunidad de redimirse, aunque claro, que vamos a tener precauciones. Ellas dejaron en un muy mal estado a Izuku, y dudo mucho que a él le agrade la idea de estar demasiado cerca de ellas. Ante esto todos se quedaron callados y luego asintieron, dando a entender que estaban de acuerdo. Salvaje, continúa con tu labor, pero no las hagas sangrar ni nada por el estilo, debemos ser mejores que eso. Diría la conciencia para luego él junto a los demás ver cómo la acción continuaba. En la realidad. Luego de ese silencio, Izuku sacó otros dos tentáculos y junto al que le había sacado de la boca anteriormente, comenzó a hacerle lo mismo que le estaba haciendo a Mirko. El grito ahogado de Ryuko dejó un poco satisfecho a Izuku, o al menos a su lado salvaje, mientras que a la rupia le costaba acostumbrarse, el ser penetrada por tres agujeros al mismo tiempo, además de que dos de ellos jamás lo había usado para algo similar le resultaba en una experiencia entre interesante y atemorizante, pero eso no quitaba el hecho de que le doliese, pero extrañamente, luego de algunos minutos ella comenzó a acostumbrarse, y misteriosamente también empezó a gustarle, el dolor comenzó a ser reemplazado por placer, y a igual que Mirko, sus ojos se pudieron blancos, pero a diferencia de esta, no lograba disfrutarlo, al menos no del todo, ya que una punzada en su corazón no la dejaba, el dolor de saber cuánto daño le había hecho a aquel chico, era lo que la atormentaba, ella no entendía cómo ella como heroína juró proteger a los inocentes, y aún así esclavizó, abusó y torturó a un chico que solo quería proteger a las personas, todo porque tuvo miedo a que él la dominara, cualquier castigo que él quisiera darle ella lo aceptaría, ya que su conciencia le decía que se merecía cualquier cosa que él quisiera hacerle. Luego de algunos minutos, pudo ver cómo Mirko empezaba a tener múltiples orgasmos, manchando todos los muebles con la fuerza de sus chorros, a lo que Izuku la dejaría en paz, haciendo que ésta caiga en el suelo con la mirada perdida y la lengua afuera, y tras algunos segundos Ryuko finalmente tendría un orgasmo propio, a lo que Izuku solo la liberó, dejándola en el suelo bastante agotada. Iré a ducharme. Diría el ser frente a ella aún con su imponente armadura puesta y con una voz muy ronca, justo antes de entrar al baño y cerrar la puerta, y allí quedaron ambas chicas, en el suelo, humilladas. Ahora ellas sabían cómo se sintió aquel chico durante tanto tiempo, o al menos sabían una de las muchas cosas que él sintió, y al menos a Ryuko, eso la hacía sentir mal. ¿Cómo llegamos a esto?, preguntó Ryuko mientras ocultaba sus ojos con su brazo. ¿De qué hablas?
diría Mirko logrando recuperar un poco la cordura. De esto, mira a ese chico, piensa en todo lo que le hicimos, lo que nos acaba de hacer no es nada comparado a lo que nosotras le hicimos a él. Diría la rubia casi en un grito, haciendo que la coneja empezara a recordar lo que hizo. Ella secuestró al chico, abusó de él, y cuando él estaba más aterrado ella lo golpeó hasta hacerlo sangrar, y después de eso solo fueron días y días de abusos hacia él. Todo le llegó como balde de agua fría, y dándose cuenta de lo que había hecho se llevó las manos a la boca. Ni ella ni Mirko entendían qué les había pasado, cómo dejaron que su juicio se nublara de tal manera, hasta el punto de abandonar sus ideales solo para satisfacer sus deseos carnales. Esa sería una carga que nos las abandonaría en mucho tiempo. Esto no tiene sentido, digo, sí, he tenido mis temporadas de celo, y sí he llegado a acosar a algunos chicos en ese tiempo, pero nunca hice algo ni remotamente parecido a esto, y ni siquiera estoy en temporada de celo. Diría Mirko tratando de comprender qué hacía pasado con ella. No trates de entenderlo, eso no cambiará nada, lo arruinamos, ese chico era un héroe, y aunque no lo matamos, algo me dice que si matamos algo en su interior. Diría Ryuko mientras se levantaba y se sentaba con pena en el sofá. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Mirko mientras se sentaba a su lado. Rezar porque no hayamos quebrado nada en el interior del chico, y esperar que al final todo quede como un mal recuerdo. Ante esto Mirko solo agacharía la cabeza, al igual que sus orejas bajarían en señal de tristeza, pero en eso una de ellas se levantaría. Tal vez ya no posea la mayoría de sus habilidades como coneja, pero sus orejas seguían allí, y junto a ellas su audición mejorada, y gracias a eso logró escuchar un ligero sollozo. Sígueme, diría Mirko entre susurros para luego ella junto a Ryuko caminar hacia el baño. ¿Qué haces? Ahora mismo no creo que quiera vernos ni en pintura. Diría Ryuko con algo de miedo. Solo observa. Diría Mirko mientras abría un poco la puerta, dejando ver lo que pasaba del otro lado. Izuku tenía las manos en el muro, y tenía la ducha abierta, pero eso solo era para evitar que lo escucharan llorar, aunque él tratara de ocultarlo. Toda esa situación lo había afectado demasiado, y él solo era un chico de 16 años cuyo único deseo era ser un héroe. Él nunca había pedido un harem, él nunca que las chicas se volvieran locas cerca de él nunca pidió ser el portador del poder más grande del mundo, él solo quería ser un héroe, ya ni siquiera le importaba si entraba a top 10 o no, él solo quería ser un héroe como cualquier otro, eso era todo lo que pedía. Estaba agradecido de que las chicas lo amaran incondicionalmente, pero, él solo pedía un poco de paz. Será mejor irnos, ya vimos suficiente. Diría Ryuko sintiéndose peor por haber hecho llorar a ese chico, a lo que ella y Mirko se irían muy apenadas, razón por la cual no vieron lo que ocurrió después. El chico comenzó a golpearse en la cabeza contra el muro, no usó su superfuerza, así que el muro no sufrió daños, pero la fuerza humana básica fue suficiente para que su cabeza comenzara a sangrar. Deja de lamentarte Izuku, sabías que esto iba a pasar tarde o temprano, así que deja de lloriquear y sé un hombre, no tienes tiempo ni para llorar ni para tener estúpidos traumas o lo que sea, esto solo fue un accidente del cual nadie tuvo la culpa, y no se repetirá, fin de la maldita historia. Diría el peliverde para luego tomar el jabón y comenzar a ducharse. Eres un maldito héroe, te torturaron, ¿qué más da? Quedó en el pasado y allí se quedará, te violaron. ¿A quién putas le importa? Límpiate la suciedad y sigue peleando, el día que tenga derecho a llorar será el día que deje de ser un héroe, así que cállate, y sé un maldito héroe. Diría aquel chico mientras apretaba en jabón con fuerza, aplastándolo por accidente. Luego de algunos minutos, Izuku regresaría a la sala, este de nuevo tenía su armadura, pero sin las garras y sin el casco, seguía viéndose imponente, pero se veía más humano. Al llegar a la sala, vio a Mirko y a Ryuko sentadas en el sofá, con una mirada triste. ¿Y a ustedes qué les pasa? Preguntó Izuku con molestia. Lo sentimos. Fue lo único que Mirko dijo. Había muchas cosas que la coneja deseaba decir, pero ella sentía que no era momento para decir todo eso, ya que algo le decía que eso solo empeoraría las cosas. Disculpa. Preguntó Izuku algo confundido, pero luego de un silencio de algunos segundos el peliverde entendería por qué estaba pidiendo disculpas. Ya veo. Diría Izuku mientras empezaba a reírse un poco. Ahora entiendo qué pasa, ustedes dos, ven que no tienen escapatoria. Diría Izuku mientras se acercaba un poco a las chicas quienes estaban nerviosas.
Y sabiendo que si lo quisiera fácilmente podría matarlas, deciden hacerme sentir mejor pidiéndome disculpas. Diría Izuku mientras se llevaba las manos a la nuca. Ustedes dos, saben que no pueden escapar de mí, y como un intento desesperado fingen que se sienten mal solo para apelar a mi lado bueno. El tono de voz del peliverde comenzaba a subir, cosa que estaba asustando a las mujeres. Ustedes dos, solo me vieron como un juguete durante días, un pedazo de basura desechable que de romperse fácilmente se puede reemplazar, y ahora que me libere, solo quieren tratar de relajarme. Ustedes dos, ¿en serio les importa mi bienestar, verdad? Lo último fue ya un grito en su totalidad, un grito que iba cargado de sarcasmo y mucha ira. Las dos mujeres para ese punto estaban temblando, ya que aunque su arrepentimiento era genuino, lo que el chico decía en parte era cierto, el de quererlo podría matarlas en ese mismo lugar, y ellas ni siquiera podría defenderse ya que ya no poseían sus poderes. Izuku vio como las chicas temblaban de miedo y eso lo hizo reaccionar, dio un largo suspiro y luego se sentó en el sofá, mientras se frotaba el puente de la nariz. Las dos mujeres lo vieron durante un minuto y luego habló. ¿Hay alguien en la zona que tenga un Kir de telequinesis y que sea un villano o mínimo una mala persona? La pregunta desconcertó un poco a las dos mujeres, quienes se vieron un momento antes de responder. El chico que vive al lado es un drogadicto, ya lo hemos arrestado un par de veces por posesión, pero siempre obtiene más y no sé cómo, él puede leer la mente de las personas, pero, solo eso. Servirá. Diría el peliverde para después salir del departamento. Las dos mujeres no entendían qué pretendía hacer el chico, pero de pronto escucharon algunos estruendos venir de al lado seguidos de algunos disparos los cuales por fortuna ninguno atravesó la pared, y luego de algunos segundos Izuku volvió, cerró la puerta con seguro y se volvió a sentar en el sofá, viendo a las chicas fijamente. Ahora, quiero que se queden tan quietas que parezcan estatuas. Las dos féminas no dudaron en acatar la orden, pero esta vez no era por miedo, algo les decía que el chico no las iba a lastimar, obedecieron la orden porque sentían que debían hacerlo, como si un instinto en su interior las obligara a obedecer a aquel que logró domarlas a ambas. Desde la perspectiva de ambas Izuku solo se quedó en silencio mientras las veía, pero lo que no sabían era que Izuku había hecho evolucionar el Kir que le acababa de robar al drogadicto, logrando así hurgar en lo más profundo de la mente de ambas chicas. Por un segundo Izuku solo vio los recuerdos de las veces que lo abusaron y torturaron, haciéndolo enojar bastante, pero en eso este comenzó a notar que ambas veían esos recuerdos con asco y vergüenza, y al ponerse su nuevo Kirk en modo empático logró percatarse de que su arrepentimiento era genuino. Esto solo lo confundió mucho, hace apenas unos momentos ellas querían seguir usándolo como juguete y ahora de la vergüenza no podían ni ver a Izuku a los ojos. Este se dirigió a un cajón en el cual habían guardado su teléfono. Él no sabía por qué las chicas habían conservado aquel aparato, ya que fácilmente lo podrían rastrear, pero eso ya no era importante, él solo usó su Kir de electricidad para cargarlo, y en cuanto lo encendió volvió a sentarse en el sofá y lo puso sobre la mesita que estaba enfrente, no sin antes marcar a un número y ponerlo en altavoz. ¿Hola? Preguntó una voz femenina sorprendiendo un poco a Izuku, ya que el número al que había marcado era el de su tío Lucifer. Hola mamá. Estas dos palabras harían que ambas mujeres se aterraran, ya que ellas pensaban que el chico iba a decirle a su familia todo lo que ellas le habían hecho. Izuku, hijo, gracias a Dios, me tenías muy preocupada. ¿Dónde estás? Te iremos a buscar de inmediato. No hace falta mamá, estoy bien, yo mismo iré a casa en cuanto termine de atender un asunto aquí. Izuku, si vas a vengarte de quienes te hicieron eso espera a que yo y los demás te ayudemos, ya mandé a tu padre a comprar la silla eléctrica. Esto último haría que ambas mujeres se aterraran, pero ninguna parecía querer moverse, ya sea por la orden que Izuku les había dado hace un momento o porque simplemente el miedo no se los permitía. Mamá, no sé quién lo hizo. Y el miedo se esfumó, y la confusión lo reemplazó. Ambas mujeres vieron a Izuku algo dudoso de lo que estaba diciendo, pero estas prefirieron seguir escuchando. ¿Cómo que no sabes? Preguntó Inko bastante confundida. Tuve los ojos vendados en todo momento, y cuando me liberé estaba en un lugar que no conocía, por suerte pude regresar a la ciudad, hubo un par de personas que me ayudaron, ahora mismo estoy en su departamento. Gracias a Dios, diles a esas personas de mi parte que estoy agradecida. Descuida, ellas tienen buen oído, seguro te están escuchando.
Bueno, como sea, apresúrate en volver, y trae a esas personas contigo si puedes, planeo hacer un banquete por tu regreso, y si esas personas te ayudaron pues están invitadas. Está bien, yo les diré, adiós mamá. Hasta luego hijo, y Sachi cancela la compra. Fue lo último que se escuchó de la llamada antes de que ésta se terminara. Por un momento hubo un sepulcral silencio, pero este sería roto por Izuku, quien chasqueó los dedos haciendo que los quirks de las dos mujeres regresaran, aunque claro, ninguna de las dos quiso activarlo. No crean que las he perdonado, pero siento que no sería digno de un héroe hacer sufrir a alguien que está arrepentido. Diría Izuku mientras se levantaba del sillón. No sé de qué son capaces, y tampoco sé si lo que hicieron fue culpa mía o de ustedes, pero la verdad no me importa, si quieren mi perdón pues les costará mucho conseguirlo, y no crean que les quitaré el ojo de encima, me aseguraré de que nadie sufra algo ni remotamente similar a lo que ustedes me hicieron. Cada palabra iba cargada con ira que las mujeres podían sentir en todo su cuerpo, y eso las hacía temblar, a lo que Izuku las miró fijamente y siguió hablando. Así que, esto es lo que va a pasar, ustedes vendrán a vivir conmigo, harán lo que yo les diga, irán a donde yo les diga, y no quiero escuchar quejas de ninguna de ustedes, ya que saben muy bien que con un simple hilo en Twitter y algunas fotos de la habitación en la que me mantenían encerrado bastarán para acabar con sus carreras de héroe, y de paso encerrarlas de por vida, si tienen suerte y me demuestran que esto fue un incidente de una sola vez, quizá considere perdonarlas, pero tendrán que hacer verdaderamente grande para eso, y para terminar, en mi casa viven varias mujeres, todas son sexualmente activas, y mucho, así que si en algún momento no pueden dormir pues me disculpo de antemano, es difícil dejarlas satisfechas. Este último comentario provocó un ligero sonrojo en las dos mujeres, quienes solo asintieron con la cabeza en seña de haber entendido. Ahora vayan a vestirse, yo iré a robarle algo de ropa al drogadicto, porque no quiero ir por la calle usando esta armadura. Diría el peliverde para luego regresar al departamento del drogadicto, robándole algo de ropa, ya que bueno, el chico estaba empezando a sufrir de una sobredosis cuando él llegó, y cuando quiso pelear con el caso muerto al suelo, por lo que la ropa ya no le iba a hacer falta, eso sí, llamó a la ambulancia para que se llevaran el cuerpo. Luego de un rato los tres se encontraban caminando por la calle, y Izuku les pidió a las dos mujeres que fueran de incógnito al igual que él, ya que no quería soportar a admiradores que los acosaran cada 5 minutos. ¿Por qué no nos delataste?, preguntó Ryuko algo dudosa, a lo que Izuku la vio con frialdad. Sé que no nos has perdonado, y lo entiendo, pero, al menos quisiera saber por qué no nos delataste. La pregunta tomaría desprevenido a Izuku, quien solo lo pensó un momento y luego habló. No estoy seguro, ni siquiera yo termino de entender mi decisión, una parte de mí desea golpearlas con todas mis fuerzas y luego dejar que se pudran en la cárcel, digo, ustedes me violaron, ya es mucho que logre soportar estar cerca de ustedes. Las dos mujeres no dirían nada ante eso ya que el peliverde tenía razón. Pero, supongo que cuando entré en sus mentes, vi que de verdad estaban arrepentidas, sigo sin entender el cómo o el porqué, de ese cambio tan drástico, pero, supongo que no tiene mucha importancia la verdad, ahora mismo solo quiero ir a casa y estar con quienes de verdad me aman, y ustedes, no sé qué harán, pero si quieren tener una vida tranquila sin miedo a que en cualquier momento las delate, entonces consigan mi perdón. ¿Cómo? ¿Cómo esperas que consigamos que nos perdones? Creo que ni Dios podría perdonarnos. Diría Mirko con una mirada triste, y Izuku no quería seguir hablando, ya que técnicamente estaba consolado a sus violadoras, con un demonio, era él quien necesitaba consuelo, no ellas, y aún así las estaba consolando, su mente pedía que se callara, pero su corazón gritaba que hablara, un conflicto interno que al final se resolvió con un suspiro de resignación, esas dos mujeres eran su responsabilidad ahora, y aunque la idea de consolarlas no le gustaba, muchas opciones no le quedaban. Son heroínas, actúen como tal, den su vida, su alma y su cuerpo para proteger a los demás, salven a tantas personas que para contarlas haga falta inventar un nuevo número, hagan eso, y consideraré perdonarlas. Aunque exagerado, el mensaje se entendía, las dos mujeres estaban agradecidas con aquel chico por haberles dado una segunda oportunidad, una oportunidad que ninguna estaba dispuesta a desperdiciar, por lo que con una mirada seria siguieron caminando, esperando a que algo sucediera para actuar de inmediato y comenzar a ganarse el perdón del chico a que le habían hecho tanto daño.
Mente de Izuku. Buen trabajo caballeros, pueden retirarse, el subconsciente y yo nos haremos cargo desde aquí, si algo sucede los llamaremos. Diría la representación de la conciencia de Izuku, a lo que todos los demás excepto su lado salvaje y el subconsciente desaparecerían. ¿Y tú por qué sigues aquí? Preguntó el subconsciente con confusión. Por si hay sexo. Ambos hermanos suspirarían ante eso, y solo seguirían trabajando en mantener a Izuku en el camino correcto. Ya en la noche. La fiesta de bienvenida había sido una locura, todas las chicas se habían lanzado a abrazar con fuerza a Izuku, quien feliz recibió el abrazo. Cuando vieron a las dos harinas quisieron atacarlas, pero cuando Izuku dijo que ellas lo habían ayudado también las abrazaron, y no pudieron ninguna queja cuando Izuku dijo que se mudarían a la casa. Luego de eso todo fue pura felicidad. Claro, al día siguiente Izuku tendría que explicarle al mundo el por qué había desaparecido, y dar conferencias de prensa, y esas cosas no eran lo suyo, y todos sabían que esa experiencia era algo que él no disfrutaba recordar, pero ese momento era de familia, y nada lo podía arruinar. Una vez los platos se vaciaron, todos se fueron a dormir, los que no vivían allí fueron a la habitación de invitados, las que recién se mudaron fueron a una de las múltiples habitaciones que habían, e Izuku y sus chicas, ellos estaban muy felices de poder dormir en la misma cama luego de tanto tiempo, pero, no todos podían dormir. Ver a Izuku parado frente a un espejo de cuerpo completo, este estaba semidesnudo, observando las múltiples cicatrices en su cuerpo. Él ya tenía algunas de batallas anteriores, pero no eran esas cicatrices las que él estaba observando, su mirada estaba fija en las cicatrices que esos días de tortura y abuso le había ocasionado. Cada marca en su piel era un recuerdo doloroso para el peliverde, y se sentía asqueado por tenerlas. Él quería deshacerse de ellas, pero su factor curativo no podía hacer eso, por lo que hizo evolucionar el Kirk que le daba ese factor curativo, pero el resultado fue el mismo, siguió evolucionándolo, y nada, el único cambio que lograba era que la velocidad de sanación aumentara, junto a algunos detalles que el peliverde ya descubriría más adelante, aunque claro, Izuku al no tener ninguna herida no podría saber esto, y tras todo ese esfuerzo, las cicatrices seguían allí. El peliverde solo se resignó a ello, y mientras aguantaba las ganas de llorar comenzó a apretar los puños, hasta que sintió que alguien le daba un suave beso en el cuello, cosa que lo calmó, y luego sintió un par de brazos rodear su tordo y un par de melones contra su espalda, aunque claro, en aquel momento Izuku no era capaz de pensar en nada pervertido, por lo que este ni siquiera se inmutó. Lamento mucho lo que pasó, diría Mitsuki mientras abrazaba por la espalda a Izuku, transmitiéndole todo el amor que podía, ya que sentía que él lo necesitaba. No fue tu culpa, ni de nadie, esto solo pasó y ya, solo será uno de los muchos recuerdos amargos en mi mente, diría el peliverde mientras evitaba ver a Mitsuki. Tal vez, pero si lo ignoras, solo te lastimará más. Mientras decía esto, Mitsuki comenzó a darle ligeras caricias a Izuku. No con la intención de excitarlo, ella sabía que él no podría hacer nada relacionado con eso en un tiempo, ella solo quería transmitirle su calor al peliverde, y así hacerle saber que ella estaba allí para él. ¿Qué otra opción tengo? Soy un héroe, si no me mantengo fuerte no podré ejercer mi profesión. Incluso los héroes pueden quebrarse, diría Mitsuki mientras empezaba a darles pequeños besos en el cuello y mejilla a Izuku, acercándose cada vez más a sus labios. No este héroe. Mitsuki claramente no le gustaba que Izuku respondiera así, pero ella entendía que Izuku necesitaba tiempo para superar lo que le había sucedido, así que ella solo puso una mano en su mejilla y con amor le dio un dulce beso en los labios, el cual el peliverde, gustoso y con una lágrima en el ojo derecho correspondió. Sé que te sientes mal por todo esto, y sé que tienes miedo de lo que podría pasar después, pero, tú sabes que nos tienes a nosotras, no solo eres un pedazo de carne, yo y las demás chicas te amamos, y sabemos que tú sientes lo mismo por nosotras, diría Mitsuki mientras abrazaba a Izuku de manera protectora. De eso se trata esto, amarse mutuamente y apoyarse cuando más se necesiten, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Mitsuki no lo notó, pero esas frases hicieron sonreír a Izuku, ya que un deseo que él tenía era casarse con sus chicas, quizá no ahora, pero en un futuro tenía planeado hacerlo. Somos una familia Izuku, cada miembro de esta gran familia está aquí para apoyarte, tanto los que están aquí
diría la mujer mientras veía hacia la cama, a lo que Izuku haría lo mismo viendo que todas las chicas estaban despiertas y viendo con una sonrisa al peliverde. Como los que están por llegar. Volvería a hablar Mitsuki, haciendo que Izuku se confundiera un poco, pero cuando este se separó del abrazo vio que ella tenía sus manos en su vientre, Izuku no tardó en darse cuenta de lo que la peli ceniza quería decir, aquella mujer frente a ella, estaba embarazada, su hijo se encontraba en el vientre de aquella mujer, una mezcla de emociones azotó a Izuku en ese momento, miedo, alegría, confusión, asombro, nervios, paranoia, entre muchas otras, pero el que más resaltó de todos estos, fue la felicidad. La idea de ser padre desde hace tiempo lo tenía aterrado, pero ahora que eso se estaba volviendo una realidad, se dio cuenta de que en verdad no tenía nada que temer, él solo vio a Mitsuki durante unos minutos y luego de que las lágrimas comenzaran a escurrir por sus ojos habló. Te amo. Fue lo único que dijo para luego darle un beso a Mitsuki, quien gustosa correspondió. A todas, las amo. Diría el peliverde esta vez viendo a las demás chicas, quienes solo fueron y abrazaron a Izuku con todas sus fuerzas. En aquel momento Izuku sintió lo que era la cúspide de la felicidad, él sentía que todo a su alrededor se estaba alineando para que le saliera bien, sí, se sentía mal por lo que le había pasado, pero como él mismo dijo, ya todo era pasado, ahora él debía mirar hacia el futuro, y con todo el poder que su Kirk le permitiera conseguir, iba a proteger a sus seres amados con uñas y dientes, sin importarle lo que pueda pasarle a él. Sin embargo, luego de algunos minutos Izuku se percató de algo que lo dejó bastante extrañado. Shima, ¿desde cuándo estás aquí? Diría el peliverde dándose cuenta de que la bicolor de alguna forma se había unido a su harem y él ni se había dado cuenta. Hable con las chicas mientras no estabas y llegamos a un acuerdo. ¿Está bien? Izuku no estaba muy convencido de esa respuesta, pero poco le importaba, en aquel momento él solo podía ver a todas sus chicas con una enorme sonrisa y en su mente solo cabía una sola frase. ¿Qué más puedo pedir?